Teorema es una logia de estudios de la Logia Simbólica Española que se compone de maestros masones y maestras masones de diferentes orientes de España que han desarrollado una cierta experiencia, llevan tiempo trabajando en masonería y un cierto interés reflexivo para realizar estudios concretos en el ámbito de lo masónico, simbólicos, filosóficos, históricos, y para compartir esos estudios con otras logias de estudios de otros países y con los demás talleres y logias de la Logia Simbólica Española. En el marco de ese trabajo de estudios, este tipo de coloquios pues tienen un interés especial porque nos incorporan a las nuevas tecnologías y nos permiten difundir de una manera más fácil algunas de las reflexiones y trabajos que realiza la logia. Una particularidad de esta logia de estudios es que intenta celebrar sus reuniones sostenidas en distintos países que tienen a bien acogernos, y esto nos da una mayor proyección de nuestro trabajo. Yo empezaría diciendo que un masón es un ser comprometido con su propia transformación hacia un modelo que él considere mejor que el del que parte, y comprometido con la sociedad y con la familia, con el entorno social en cualquiera de sus niveles. Yo añadiría que un masón o una masona es una persona normal, que no es un ser extraordinario necesariamente, ni una persona de una formación académica super cualificada, sino que es una persona con un mínimo de interés y curiosidad y de compromiso, como tú acabas de decir, para interesarse por esa reflexión personal, por ese esclarecimiento personal que la masonería es, y por el mundo que le rodea, ¿no? O sea, que la masonería no es una selección de superhombres o supermujeres, sino que lo que propone es un camino reflexivo y en cierto modo filosófico para gente más o menos corriente, normal, con unas cualidades medias que le puedan permitir participar de esta tradición. Sí, bueno, creo que más o menos está dicho lo que es un masón, porque hay un poco más que decir, que no. Yo pienso que es una persona que reflexiona, que hace una reflexión, o que debe estar haciendo una reflexión ética constante sobre las cosas que le rodean. Y creo que es una persona además que está dispuesta a seguir un determinado método que le va a ayudar a construirse, a ser un mejor ciudadano, una mejor persona, con la ayuda del resto de la gente que está con él en la masonería, ¿no? Y creo que con esto ya sería un buen masón, ¿no? Y tanto. Bueno, yo añadiría un requisito que se exige de manera explícita al que pide su ingreso a la masonería, y es que sea un hombre libre, que se considere libre y que objetivamente podamos en su conducta observar que tiene las posibilidades de ser ese hombre libre que dice, y que sea de buenas costumbres, entendiendo las buenas costumbres más que como un atenerse a un determinado código moral, que sea capaz de convivir con sus semejantes y con sus pares en la logia con el debido respeto, por cierto, muy importante, con los usos normales, sin estridencia, con capacidad para escuchar, para atender, para intentar ponerse en el sitio del otro y tratar de entender lo que el otro está diciendo, porque muchas veces no logramos decir correctamente, expresar la idea que tenemos, pero pedimos el esfuerzo del otro para que lo intente y complete incluso nuestra intención lo que llevamos, lo que queremos decir. Yo creo que también debe ser una persona que trate de ser el mismo, que no
se deje llevar por la sociedad, por el consumo, por todo lo que hay, y que trate de ver qué es lo que realmente quiere y qué quiere ser. O sea, una persona que piense y que tome sus propias decisiones sin dejarse arrastrar por lo que piensan otros o por lo que deciden otros, ¿no? O sea, una persona comprometida y que sepa tomar sus propias decisiones. Y yo creo que en la masonería el método te ayuda a intentar ser ese tipo de persona. Bueno, en teoría casi te promete eso, ¿no? Porque los grados masónicos, el último que culmina, un proceso nunca concluido en realidad, pero bueno, de alguna manera representado, que es el de la maestría, ya te reconoce una cierta capacidad, ¿no? Una cierta capacidad para ser maestro de ti mismo. Llamarle maestro a alguien, aunque sea, digamos, simbólicamente, ya es reconocerle que ha llegado a ese nivel de autonomía personal en que, bueno, se puede confiar en que sus actos, sus palabras responden bueno, a su libertad personal, a su reflexión personal, que no es un eco o una derivación de otras personas, de otras voluntades ajenas a sí mismo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con eso, pero yo creo que hablar de maestría, maestro es una palabra muy hermosa y muy comprometida, que todos aceptamos, digamos, a beneficio de inventario, porque en realidad es mucho decir, pero bueno, por lo menos queremos llegar a esa condición, ¿no? Sí, quizás yo matizaría que cuando hablamos de maestro hay que indicar el apellido de ese maestro, el maestro masón, sí. Y eso solo quiere decir que esa persona ha recibido los instrumentos para poder llegar a ser un maestro sin apellido. Ya. Entonces, tiene los instrumentos, tiene el manual de instrucciones de esos instrumentos, ha hecho los primeros ensayos y parece que va bien encaminado. Pero eso se verá. Pero eso se verá. O sea que sí, el mundo queda abierto y... Bueno, me parece más justo eso, sí, tienes razón. Pero bueno, ya hay una invitación a la maestría. Yo creo que el principal, yo no sé si llamarlo problema, pero un rasgo identificativo de la sociedad moderna es la dificultad que tiene el hombre moderno de dar sentido a todos los actos de su vida, o por lo menos un sentido coherente, porque lo que se observa es que las personas actuamos de manera parcial, con códigos parciales según la situación en la que nos encontramos. Igual estamos en sociedad o hablando con una mujer y se nos viene el registro de respuesta adecuado para esa fórmula de interacción, pero después estamos con un joven y cambiamos completamente y hacemos un zapping conductual y nos quedamos tan tranquilos porque nunca entramos en la reflexión de si todas esas conductas son coherentes entre sí. ¿Y eso qué denota? Pues que no tenemos una posibilidad de dotar de sentido a toda nuestra vida. ¿Y por qué? Pues porque es muy difícil. Primero, porque las instituciones que dotan de sentido a la vida, como puede ser las religiones, o puede ser la filosofía, o puede ser cualquier actividad que nos obliga a reflexionar en esos términos, pues muchas están desprestigiadas. La filosofía misma ha estado en un tris de desaparecer de las aulas. O sea, es que nadie se fía de la filosofía, ahora lo que prima es la ciencia, es la que tiene la parte fiable de la conducta social. Las religiones... Pero abundan los libros de autoayuda, ¿no? Abundan los libros de autoayuda porque precisamente por esa carencia de instituciones formales y aceptadas que puedan ser fuentes de valor y fuentes de sentido, pues aparece, con esa necesidad de sentido que tiene el hombre, pues aparecen otras fórmulas, la New Age unos conocimientos estereotipados, tipo teosóficos y tal, que intentan explicar muchas cosas con unas fórmulas prefabricadas y que parece que está calando en la sociedad,
pero que además esa misma sociedad fácilmente pasa de una explicación a otra y se queda con las dos, ¿no? Por ejemplo, la reencarnación y al mismo tiempo los fantasmas. Y bueno, pues hay cosas a veces que no son compatibles entre sí y se acercan. Pero cuando el individuo necesita dotar de sentido su vida, de sentido y de encanto, pues resulta que las instituciones que tradicionalmente venían atendiendo esa necesidad, pues ya no existen. Y quizá esa sea una de las razones que da vigencia a la masonería, porque la masonería tiene ese potencial para dotar de sentido y para dotar de encanto, un cierto encanto, no el encanto mágico que había antes, pero un encanto quizá por el sentido en sí mismo es encantador, ¿no? Nunca te he oído esa expresión, porque me parece feliz. Realmente un sentido que no tenga encanto ni es sentido ni es nada. Y es decir, que evidentemente tiene que haber esa capacidad de encanto, ¿no? Para que el argumento de nuestra vida sea atractivo, ¿no? Y realmente nos enganche, ¿no? Pero bueno, la vigencia de la masonería, utilizando ya una terminología más amplia, más general, si entendemos que la masonería es una vía de esclarecimiento personal y una reflexión sobre, digamos, el ser personal, una reflexión existencial, es una característica filosófica, digamos, que es consustancial al ser humano, en todos los tiempos, en todos los lugares, ¿no? Desde Sócrates hasta nuestros días, hay una corriente, hay una conversación iniciada entre los seres humanos para intentar esclarecerse efectivamente sobre qué es cada uno de nosotros, qué somos, desde los misterios de Leusis, el conócete a ti mismo, hasta el Ortega y Gasset y yo soy yo y mi circunstancia. Hay una constante reflexión sobre el yo, sobre el ser ahí, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra intimidad y sobre el mundo que nos rodea. Entonces, de alguna manera, la masonería lo que hace es entiendo yo, no sé si estáis de acuerdo, lo que hace es ofrecer o propiciar una reflexión filosófica con un método que es propio, intuitivo, un método pautado, colegiado en cierto modo, insertado en una tradición, un método que permite al hombre y a la mujer de hoy hacer una reflexión filosófica sin necesidad de que sea un filósofo universitario, sino un filósofo existencial. De ahí que se dice normalmente que todo el mundo es un filósofo, o todo el mundo tiene una filosofía de la vida. En ese sentido, pero con más precisión, la masonería también propone esa respuesta, ¿no? De que cada uno se construya esa filosofía de su vida a partir de esa reflexión personal en el seno de esta tradición que la masonería es. Sí, perdón. Sí, te toca a ti la reflexión. Bueno, yo pienso que lo que estaba diciendo, y sobre todo lo que estaba diciendo que te da ese conócete a ti mismo, y yo creo que te ayuda, porque de alguna manera vivimos siempre en una contradicción. Bueno, pero en una, queremos vivir solos, pero estamos obligados a vivir con la gente, estamos en un conflicto de alguna forma permanente. Yo creo que la masonería, por un lado, en ese conocernos a nosotros mismos, nos ayuda también a vivir mejor con el otro después que estamos obligados a hacerlo, ¿no? Y también para mí veo importante esa enseñanza de mediación que hace la masonería dentro de las logias con los miembros, donde estamos obligados a convivir con gente que tiene ideas políticas diferentes, creencias diferentes, y aprendemos a tolerar, aprendemos a dialogar, aprendemos a estar juntos, y eso después también va a servir, y otra cosa más, para estar juntos. Otra cosa más, aprendemos todo eso en relación con los demás. También aprendemos, como sueles decir tú, a tematizarnos a nosotros mismos, a vernos a nosotros mismos con cierta distancia. No solamente entendemos mejor a los demás y somos capaces de interactuar con ellos, sino que también nos tomamos a nosotros de otra manera. Yo lo digo a veces con una cierta ironía, ¿no? O sea, nos vemos un poco a distancia y somos más capaces de reconocer nuestros propios límites y así, bueno, con esa unidad intelectual que da ese reconocimiento, pues no ser tan arrogantes a veces con los demás y reconocer que también en las cuestiones adversas hay siempre un punto de verdad y saber en cierto modo también aprovecharse de esa verdad de los otros.
No sé qué. Sí, yo creo que esa capacidad que tiene el ser humano, esa característica que tiene el pensar del ser humano, de poderse repensar permanentemente, de poderse tematizar, es lo que lo convierte constitutivamente en filósofo. Efectivamente, la filosofía es capaz de pensar en nuestro a priori. Y ese potencial constitutivo hace que cualquier ser humano pueda pensar y pueda pensarse y pueda reflexionar sobre la vida. Cierto que después se desarrolla un lenguaje específico filosófico que evidentemente puede ir mucho más allá, cortar los pelos en cuatro y sacar conclusiones mucho más ricas. Pero en principio el ser humano es un ser filósofo porque tiene ese potencial y sobre todo esa necesidad. Si no, estaría renegando de la característica que lo hace humano, en pensar. Pero volviendo a cómo a ciertos rasgos de nuestra sociedad moderna parece que ponen en crisis la vigencia de la masonería, pues yo quisiera decir que pasa todo lo contrario. Precisamente esos rasgos son los que le están dando un mayor vigor, un mayor interés a la masonería. Y para ello hablaría de esta aparición de lo que yo llamo el ser en red. Aparece una nueva dimensión del ser humano. Los existencialistas, los fenomenólogos decían del hombre que era un ser en el mundo, para definir uno de los principales rasgos de su ser. Y lo que pasa es que todavía en aquel entonces no existía esta sociedad de la comunicación, donde cada ser humano es un plexo en una red de comunicación, y la comunicación, que antes era una especie de accidente, ahora es la base misma de la vida. No podemos aislarnos, estamos permanentemente en comunicación. Y eso, estamos ya viendo los efectos de esa nueva sociedad, cómo todo se está transformando. Ese ser en red resulta que su principal vector de acción es la comunicación en sí. Y entonces, la comunicación, que era algo que se puede dar de mil maneras, ahora se ve, y la filosofía moderna hace hincapié en este aspecto de la comunicación. La comunicación tiene un fundamental objetivo, que es la posibilidad de llegar a acuerdos. También puede tener otros estratégicos, como la influencia, la coacción o cualquier otro, pero la comunicación útil es aquella que, partiendo de dos plexos que quieren decirse algo, se lo quieren decir para poder llegar a un acuerdo, a una mediación, porque la condición fundamental de la sociedad es la coimplicación en esa construcción. Por tanto, tenemos que intercambiar por unas garantías de que lo que vamos a decir no está coaccionado, están presentes todos los implicados en el problema, vamos a poder hablar todos en equidistancia, vamos a tener las mismas oportunidades, tenemos todos los mismos cañones, las mismas capacidades para intercambiar, y esas garantías son las que dicen, bueno, en este escenario, si todos los componentes actúan de buena fe, podemos llegar a un acuerdo. Eso lo dice con mucha gracia mi admirado Andrés Ortiz, es usando esos retruécanos que le gustan, que dice que el punto de partida está partido y solo la mediación le pone remedio. Ese remedio de nuestra fragmentación, de nuestra partición, está en la mediación. Sí, pero curiosamente, estas exigencias que los filósofos modernos, los técnicos en comunicación,
le piden al escenario donde se produce la comunicación, pues resulta que la logia masónica y el método masónico las tienen perfectamente cubiertas. Se exige en la comunicación dentro de la logia que estos requisitos se estén dando. Y lo hacen de una manera clara, evidente, didáctica, y para que además el masón aprenda de manera consciente que esa es la manera de comunicarse. Por eso el aprendiz, mientras sea aprendiz, tiene que estar en silencio, no porque se le niega la participación, sino porque hay que aprender primero a escuchar al otro. Y escuchar es una tarea muy difícil, muy, muy difícil. A mí me lo vas a decir. Bueno, pues esa necesidad que tenemos de procurar de manera no absoluta, de manera cuidada, de reunir esos requisitos para la comunicación, pues precisamente se está enseñando en la logia. Y eso le da una vigencia, pero sí, mayor que en otros tiempos, en contra de lo que se piensa, de que la masonería ha tenido momentos de gloria en el pasado y que ahora no estaría justificada. Yo creo que esa gloria o esa fama que ha tenido en el pasado ha sido en gran parte espuria y ajena a su propia esencia. Sin embargo, ahora nos acercamos más a una utilidad propia. Por los tumbos de la vida resulta que ahora eso es lo que es más preeminente, en realidad, a una posibilidad más preeminente que la de la mera relevancia social o política, que no es el objeto propio de la absoluto. Yo pienso que sí, esa es una de las funciones de hoy más necesarias y que se aprenden en la masonería, porque en realidad al final... Cuando hay suerte y se hacen las cosas bien. Pero al final nos convertimos, y se hacen las cosas bien, si se sigue bien todo el trabajo, nos convertimos en una escuela de formación para mediadores que además, si se hace bien y se hacen buenos mediadores, pues van a ayudar a resolver conflictos, los conflictos que puedan darse en la sociedad, ¿no? Y creo que es una parte importantísima de esa formación y de esa preocupación que tiene la masonería, el ayudarte a convivir con alguien que es diferente, de que normalmente fuera lo que tratamos es de aislarnos de ellos y buscar a la gente con actividades, ¿no? Sí, eso es lo que hace de la logia un grupo, por esencia, transversal, ¿no? Que no trata de repetir crónicamente a sus miembros, sino que al contrario, se comprometen, digamos, a ampliar lo más posible su abanico de representatividad para poder ser transversal y para romper las fronteras y barreras que en el mundo profano, en el mundo exterior, son tan vigentes, ¿no? Claro, yo creo que uno de los requisitos fundamentales de la masonería es que convoca la diversidad. Si una logia no es diversa, no es válida, o no funciona peor desde el punto de vista de los objetivos que quiere alcanzar. Puede funcionar mejor desde como elemento gratificador, casi como club, sí, pero como funcionalidad masónica no funcionaría. La diversidad es algo fundamental. Y claro, pero yo iría un poco a más. Resulta que siempre se ha dicho que el espacio masónico es un espacio regulado por la razón, pero es que estas garantías que establece el marco masónico para poder llegar a la verdad da una nueva relevancia a esta presencia de la razón en nuestros argumentos, y es al mismo tiempo lo que requiere la sociedad. El problema de todos los debates que se ven en televisión entre las personas es que la razón ha quedado relegada. Ya es una cuestión de decibelios, o de oportunismo, o de demagogia, de pura demagogia, y la razón no está presente en el debate ético ni en el debate político. Es lamentable, pero es así. Sí. Pero es así. Entonces, rescatar la pura comunicación regida por el argumento razonado, a mí me parece que es ya una necesidad perentoria, y la masonería está en medida de poderlo, intentar.
fundamentalmente, y el 50% del trabajo masónico va orientado a la construcción del individuo. El individuo, como decías en la presentación en Jerez, intenta buscar la mejor versión de sí mismo, ¿no? Y me encantó esa expresión. O sea, que se trata de averiguar en cada momento quiénes somos, y esto es un trabajo ímprobo y eterno, pero y además eterno, pero la verdad es que en cada momento somos algo, sí, el que sea. Que podamos averiguarlo o no podamos averiguarlo, la masonería pretende tener un método para ayudarnos en ese trabajo. Bien. Y esa problemática de conocerse a sí mismo es permanente, porque el desconocimiento de nosotros mismos nos viene dado por la estructura misma del proceso de socialización. O sea, el ser humano, cuando abre los ojos al mundo con una capacidad reflexiva y con interrogantes, ya está confundido por el proceso ese. Ya empieza a ser engañado. Se da cuenta de que está no engañado, de manera engañoso, que se encuentra en un claro, engañoso, que su realidad está oculta, que además no puede verla de manera clara y que tiene que hacer un proceso de investigación riguroso. Y la masonería pretende tener ese método. Bueno, dado que esa problemática acompaña al hombre desde su origen y por lo que se ve parece que siempre va a ser así, ese problema es un problema eterno, y la masonería tiene la mayoría o aquella institución que pretenda tener una solución para eso. También hay otras, ¿no? La masonería no es la única. No es la única, exacto, pero aquella institución que dé una solución para eso será permanentemente vigente. Claro. Su utilidad no se perderá. Claro. Pues, bueno, y ya aprovecho para decir que en ese ocultamiento de su realidad anda tanto el varón como la mujer. Por supuesto. Y si hay una institución que pretende tener una solución, tiene que estar a disposición. Es cierto. Si no, se nos está permitido sospechar de su sinceridad, de su sinceridad y de su... Yo pienso que por dos cosas. Primero, porque creo que no está completa, porque si tú quieres realmente conocer el mundo que te rodea, conocerte también a ti mismo y conocer todo tu entorno, exactamente cómo lo haces sin conocer a la mitad de la humanidad. Eso por un lado. Sería una visión tuerta. No se convoca la diversidad. Sí, no se convoca. Si estamos diciendo que la logia tiene que ser diversa y que cuanto más diversa se cumple mejor el método masónico, una logia es más complejo, de hombres. Sí, pero lo complejo precisamente es lo interesante. Sí, lo simple se ve enseguida, ¿no? Pero bueno. Por una parte eso, en una logia donde se debatiesen temas que puedan afectar a las mujeres y que sean todas de hombres, difícilmente podrán llegar a hacer una reflexión completa, porque le falta esa parte de la opinión, ¿no? Esa transversalidad sería muy limitada si no se incorpora a la mujer. Exactamente, pero por otro lado, y sobre todo, bueno, hay logias femeninas, pero hay una mayoría bastante masculina, pues al final, si tratamos de hacer un mundo mejor o tratamos de construir una sociedad, pues al final los hombres están construyendo el mundo que ellos quieren y que las mujeres se tendrán que aguantar. O realmente no están construyendo un mundo mejor, sino que juegan a ello, puesto que no escuchan a otra parte. Quizá un mundo mejor solo para los hombres. Pero ya ahí el método no funciona. La diversidad mayor que pueda estar es precisamente que haya hombres y mujeres compartiendo. Otra cosa que estratégicamente, en ciertos casos, sea necesario pasar por un escalón previo de masonería femenina, por supuesto, para que después converja a una masonería mixta. Sí, porque además luego de Cuba, efectivamente, vamos en proceso de asimilación de esa verdad, a veces no es tan sencillo y requiere un tiempo de traslación y digamos, y unos ensayos. Entonces hay que dejar a la gente la libertad de buscar su camino. Pero como principio, desde luego, tiene que quedar claramente establecido que una masonería que no
haga un lugar a la mujer en pie de igualdad con el varón es una manera sospechosa de falsificación, de falta de sinceridad en ese proyecto esclarecedor.